Los terribles últimos minutos del USS Treasure. El SSN-593, más comúnmente conocido como USS Treasure, era un espectáculo digno de contemplar. Un submarino de ataque de propulsión nuclear que comprendía la última tecnología y la mejor ingeniería. Era una fuerza a tener en cuenta, capaz de viajar más rápido y más lejos que un submarino convencional. Su revolucionario sistema de sonar era el sistema de detección más completo jamás ideado para un submarino. El USS Treasure había servido antes en la Marina de los Estados Unidos, pero en 1962 fue sacado del agua y depositado en el astillero de Portsmouth en New Hampshire, donde se sometió a una extensa revisión y se sellaron los paneles, tuberías y diales. Era un equipo probado, lo bajaron al agua sujeta por cables y la hélice fue probada. Detrás de su exterior de acero impenetrable había un laberinto de pasillos y habitaciones que podía albergar más de 120 personas cómodamente durante más de 30 días. Pero antes de continuar viendo los terribles últimos minutos del USS Treasure, dale a like y suscríbete para ver próximos videos. También activa las notificaciones en la campanita. Las camas estaban apiladas de 3 en 3, algunas plegables desde las paredes para ahorrar espacio. Se proporcionó un pequeño casillero individual para que cada hombre colocara sus pertenencias personales. El comedor era un lugar para que la tripulación se relajara con tableros de ajedrez incorporados en las mesas. Las condiciones eran estrechas, pero mejores que los modelos anteriores. El oficial al mando solo disponía de un pequeño escritorio y un teléfono en su estudio, pero la tecnología instalada en la sala de control no tenía rival en la época. Un solo hombre podía operar todo el submarino. Con el empuje de un botón, el submarino mantendría su profundidad y rumbo en piloto automático. Parecía que el USS Treasure era irrompible e indestructible, pero el submarino era parte de una carrera armamentista mortal. La necesidad de asegurar la defensa de Estados Unidos y Occidente contra una amenaza creciente de la Unión Soviética, lo que significaba que se tomarían atajos. La nueva tecnología instalada era desconocida para muchos miembros de la tripulación. Se brindó capacitación inadecuada a los que estaban a bordo. Se plantearon otras preocupaciones con respecto a los paneles eléctricos. No estaban protegidos adecuadamente del agua en caso de una inundación. Se pasaron fatalmente pequeñas imperfecciones en una prisa por prepararlo en retrospectiva. El buque submarino más preciado de la Marina era un desastre que estaba por suceder. USS Treasure SSN-593 se puso en marcha con 129 tripulantes y personal del astillero a bordo para sus pruebas en el mar posteriores a la disponibilidad desde el astillero naval de Portsmouth el 9 de abril de 1963, acompañado por el buque de rescate submarino Skylark ASR-20. El primer día de pruebas se sumergió y se completó su prueba inicial de inmersión de compresión poco profunda. Salió a la superficie y luego realizó una segunda inmersión a la mitad de la profundidad de prueba. Permaneció sumergido durante la noche, según la práctica estándar, y a la mañana siguiente comenzó su test de profundidad de prueba. El submarino estaba bajo el mando del teniente comandante John Wesley Harvey, de 36 años. El USS Treasure, de 129 tripulantes, zarparon del artillero de Portsmouth y se dirigieron al mar abierto, mientras el submarino y el Skylark se encontraban en Sea John Harvey. Comenzaron las operaciones de buceo iniciando con una inmersión poco profunda para probar el equipo. Verificaron que la comunicación con Skylark a través del teléfono submarino estaba funcionando y que toda la tripulación estaba cómoda con sus estaciones. Luego comenzó la prueba real. La tripulación estaba en buenas manos. Después de graduarse de la Academia Naval de los Estados Unidos, John Harvey sirvió en un portaaviones y en un submarino diésel eléctrico. Recibió entrenamiento en energía nuclear y trabajó como oficial de control de reactores a bordo del submarino nuclear estadounidense Nautilus. Progresó a lo largo de su carrera naval como ingeniero jefe y teniente comandante en varios submarinos. Al día siguiente, el 10 de abril a las 6:35 de la mañana, el USS Treasure resurgió a la profundidad de periscopio a 10 millas en donde Skylark cubría sus dos naves. Se comunicaron entre sí y Harvey estaba contento con el progreso que él y la tripulación habían logrado hasta ahora. El barco tenía una cámara de rescate que podía hundirse a 850 pies, ni cerca de los 1300 pies que se esperaba que operara el Treasure. La cámara de rescate del Skylark solo se había usado una vez antes para el submarino siniestrado a 250 pies, rescatando a 33 hombres en 1939. Treasure comenzó su inmersión definitiva para probar la profundidad, dirigiéndose hacia la oscuridad debajo de las olas.
El submarino no era ajeno a este tipo de descensos y había completado con éxito inmersiones a 1300 pies 40 veces antes de su revisión, pero esta vez algo estaba mal. Algo estaba a punto de ceder cuando el submarino descendía. Harvey continuó comunicándose con Skylark, anunciando que se había sumergido a 400 pies. Minutos después, confirmó que habían llegado a la mitad de la profundidad de prueba. La comunicación era fuerte. No había señales de daños en el casco del submarino, algo que la tripulación revisaba continuamente, pero el peligro estaba cerca con cada pie que descendían. La presión sobre el submarino aumentó y aún así el USS Treasure continuó descendiendo. Durante su estadía en el astillero, las juntas del submarino se habían sellado usando soldadura fuerte con plata, en lugar del método de soldadura tradicional. Esto implicaba verter una aleación de relleno a base de plata derretida para asegurar las juntas, pero bajo la enorme presión del océano, una de estas juntas comenzó a agrietarse. Harvey tomó la decisión de ascender. Cualquiera que fuera el motivo de preocupación, necesitaban hacerlo lo más rápido posible. El agua de mar estaba rociando sobre los tableros eléctricos. Estuvo peligrosamente cerca de provocar un cortocircuito total en el sistema. Cuando el agua saturó los sistemas eléctricos, el reactor nuclear comenzó a apagarse. Sin él, no tendrían medios de energía y sin él se hundirían aún más en el abismo del Atlántico. Para entonces, las dificultades que estaban experimentando no eran de ninguna manera menores, pero Harvey estaba tratando de transmitir una sensación de calma a los miembros de su tripulación, pero el agua ahora estaba entrando a un ritmo alarmante. Harvey revisó los instrumentos nuevamente a bordo del submarino. Las luces comenzaron a parpadear, la electricidad se estaba cortando, las válvulas principales de parada de vapor se cerraron y la bomba de refrigerante principal dejó de funcionar cuando el submarino comenzó a apagarse. No se pudo generar vapor para impulsar de regreso el submarino a la superficie. Harvey y su tripulación comenzaron a caer en picada a través de la oscuridad. Más de un minuto después de recibir el último mensaje de Harvey, Skylark escuchó un sonido de infarto detectando en el sonar. Era el sonido de una implosión. El sonido del casco del submarino colapsando a 2400 pies, seguido de un pulso de burbuja. Un escalofrío recorrió la columna vertebral del teniente comandante Starling Hecker y con el corazón en la boca trató de llamar al USS Treasure por teléfono. No hubo respuesta. Skylark informó a los oficiales en tierra de la situación y a las 19 horas del 10 de abril se notificó a las familias de la tripulación del USS Treasure, tanto a los de la Marina como a las familias involucradas. El único rayo de paz que encontraron en el impactante incidente fue que la tripulación habría perdido la vida en milisegundos. No hubo un sufrimiento prolongado, pero parte del personal de búsqueda y rescate enviado al lugar no perdieron sus esperanzas, y esto se ha descrito como un encubrimiento por parte de la Marina de los Estados Unidos. ¿Había alguna esperanza de supervivencia? Otro submarino, USS Seawolf, se movió hacia el lugar y llegó la mañana del 11 de abril. Todos estaban escuchando su sonar e hidrófonos, escuchando y esperando. Luego, se escuchó el distintivo ping desde un barco cercano. El ping potencial de un teléfono submarino. Pidieron al USS Treasure que enviara 5 guiones para una identificación positiva. El silencio y la espera fueron agonizantes. ¿Era posible que algunos miembros de la tripulación hubieran sobrevivido milagrosamente? Tal vez el submarino de alguna manera había mantenido una flotabilidad neutral y no podía viajar hacia arriba o hacia abajo. Un total de 37 pings llegaron al sonar. Un sonido espeluznante llenó su sala de control. La tripulación agudizó sus oídos. Sonaba como susurros en la oscuridad. Débiles voces viajando a lo largo del océano. ¿Podían ser estas las voces fantasmales de la tripulación? El USS Seawolf pidió una vez más confirmación de identificación mientras exploraban las aguas del Atlántico frente a la plataforma continental. La tripulación del USS Seawolf estaba plagada de sonidos que sugerían que había vida debajo. Su sonar había captado lo que sonaba como el golpe de metal contra metal, la señal universal de ayuda de un barco submarino accidentado. El USS Seawolf le pidió a Treasure que golpeara 5 veces para confirmar su identificación. Los golpes continuaron, pero no en el número exacto especificado. Luego, todos guardaron silencio. Las experiencias de aquellos reportados a bordo del Seawolf fueron mantenidos fuera del dominio público por la Marina de los Estados Unidos. Probablemente fue un intento de evitar falsas esperanzas para aquellos que habían perdido a sus seres queridos en la tragedia. Es probable que los errores de las naciones usando armas reutilizadas sucedan. Aún entonces, los avances en armas y defensa pueden fortalecer a nuestro país. La pregunta es,
cuál es el costo? Por ahora me despido. Por favor, no olvides darle like, suscríbete si aún no lo has hecho, deja tus comentarios y además ayúdanos compartiendo este video. Te esperamos en el próximo video.